Estamos analizando estos 15 meses de pandemia, en tanto su manejo político, estratégico e institucional, porque pareciera, por algunas expresiones, que vamos a tener que terminar agradeciendo que se nos reconozca este procedimiento absolutamente legítimo, que no es personal, que es un procedimiento de contralor y que es una crítica hacia la gestión de la estrategia política de pandemia que la realiza el senador Daniel Olesker, pero es una interpelación que realiza el Frente Amplio. Espero que se escuche, estoy tratando de cumplir con lo que usted decía, no, pero tenemos la voz bastante fuerte como para que se escuche. Indudablemente es innegable que la pandemia ha significado un duro golpe en la continuidad, entre otras cosas, al progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto está ligado al desarrollo humano, que ha sufrido un retroceso, sin duda, como desde hace mucho tiempo no se tenía. En nuestro país la crisis se ha expresado en aumento de la pobreza, en pérdida de puestos de trabajo. Sin dudas, entendemos y tenemos el legítimo derecho a expresarlo en los mejores términos de respeto y de republicanismo, pero entendemos que tiene que ver con la estrategia de pandemia porque las decisiones políticas tienen consecuencias y nosotros entendemos que también las tiene sobre lo sanitario. En materia de comunicación institucional se ha insistido fundamentalmente por parte del señor Presidente de la República en el concepto de libertad responsable a los efectos de disminuir la movilidad. La disminución de la movilidad que sí fue parte de recomendaciones del propio grupo de científicos, de las gremiales médicas en general. El documento que el Frente Amplio presentó en marzo tiene un capítulo que ha tomado el tema y que efectivamente está ligado a compensaciones económicas, decisiones políticas que no se tomaron en su momento. Libertad responsable que a mí me cuesta hablarlo desde la comodidad de esta banca, como se dijo en este momento, mientras miles de ciudadanos y ciudadanas no tienen opción de ejercerla, porque se suben diariamente a unidades de transporte colectivo, con escasas posibilidades, entre otras cosas, de mantener una distancia social. Reiteramos una de las medidas indispensables para disminuir la propagación del virus. Llegamos a promedios de los que ninguno de los que estamos en la sala, porque acá no se trata, por parte de esta bancada interpelante, de adjudicar intencionalidades. Ahora, reitero, tenemos el legítimo derecho, y lo estamos haciendo a 15 meses de esto. No lo hacemos ni a los 3 meses, lo estamos haciendo en este momento. Creo que si hay alguien que colectivamente tuvo responsabilidad en el ejercicio de la oposición, creo que ha sido el Frente Amplio. Sí, la pandemia es mundial, pero en este continente y a nivel global hemos tenido el triste récord de muertes por cada 100.000 habitantes. Y reitero, a ninguno de los que estamos en este recinto nos alegra. Entonces, pregunto, ¿no tenemos el legítimo derecho y por qué no la obligación como representantes políticos a solicitar a quienes tienen responsabilidad política de tomar decisiones en la estrategia de la pandemia? ¿No tenemos ese derecho? ¿Tenemos que agradecerlo? No hubo, y reitero, no estoy adjudicando intencionalidades, pero no hubo en estas 5.700 pérdidas humanas un porcentaje que podía haber sido evitable. Es posible, si es que entendemos todos como integrantes de la sociedad que estamos todos en el mismo barco, que de esta salimos todos juntos, es posible establecer una estrategia de diálogo nacional sobre la base de un Ejecutivo que no tomó en cuenta en ningún momento las recomendaciones que planteó la oposición. Las medidas fueron planteadas
en tiempo y forma por el GATT, conformado, este grupo asesor científico honorario como producto de una muy buena decisión presidencial. Y lo dijimos y lo mantenemos. Que además de poner al servicio del país su conocimiento, lo hicieron en forma honoraria. Uruguay tiene ese privilegio de contar con profesionales, con científicos formados en nuestro país, que tenemos que sacarnos el sombrero. Hubo decisiones políticas, sin embargo, que optaron por otro camino y que entendieron que las prioridades eran otras. Entonces, no podemos permitir que se nos cuestione el legítimo derecho de que se nos explique el porqué de la estrategia de la pandemia. No podemos responsabilizar a la gente, no queremos hacerlo, y a su comportamiento cuando no les dieron las herramientas necesarias para evitar caer en la pobreza. Porque la política se ejecuta a través de acciones, pero también de inacciones, procedimientos del Estado, de la política, y esto no significa partidizar, pero son decisiones políticas en materia de políticas públicas, las que se llevan adelante o las que no, y las que en definitiva influyen en resultados. Enfrentar la situación es dar respuestas adecuadas, oportunas, sobre todo para aquellas familias que están pasando peor económicamente, las que hoy están transitando un duelo. Se nos ha querido sindicar como politizadores de la pandemia, además de la búsqueda de consensos políticos en la que no hemos cesado durante estos 15 meses que hemos atravesado. Grabar la riqueza, defender derechos llamados básicos, si se quiere, en defensa de derechos humanos, básicos. Y son decisiones ideológicas, sin duda, lo son. Todas y todos tenemos la responsabilidad de hacer algo, pero Uruguay es uno de los pocos países, si no el único, que apuesta a reducir el déficit fiscal en medio de una pandemia, donde se tomaron decisiones sobre parte de la población que carga con el peso y las consecuencias de la crisis, mientras que otra porción que obtuvo importantes ganancias, y no estamos estigmatizando a nadie, ni a los ricos, pero mucho menos a los pobres. Pero otra porción que obtuvo ganancias importantes, que continuó realizando depósitos en el exterior, no ha puesto un solo peso para sostener a quienes continúan siendo los más afectados. Y eso sí, tenemos el legítimo derecho a cuestionarlo, ¿cómo no? Se podrían haber tomado, ¿no? Capaz que no está bien usar ese tipo de términos, pero yo creo que sí, capaz que otro gallo cantaría si se hubieran tomado algunas decisiones. Quedamos en alguna medida librados en un campo de batalla a la suerte del más fuerte, mientras se alcanza la vacunación, que apoyamos, pero en su momento también queremos recordar, Pfizer nos priorizó y Uruguay lo desestimó. El impacto de la pandemia no se distribuye en forma homogénea para los diferentes segmentos de la población, sino que afecta desproporcionalmente a los más vulnerables, por utilizar una palabra no tan gruesa. Sin dudas que se está vacunando rápido y hay una buena adhesión de la población, lo cual celebramos, que no queden dudas, celebramos, apoyamos, promovemos. Ahora, también tenemos que decir que no es difícil de pensar esto en un país que tiene una larga tradición en materia de vacunación. Se dijo también que las medidas presentadas por el Frente Amplio en reiteradas ocasiones, pero particularmente en la reunión mantenida con el presidente de la República el mes pasado en referencia a la compensación económica para cuentapropistas, ciudadanos y ciudadanas sin cobertura de seguridad social, eran, y lo dijo con todo respeto, creo que fue la señora ministra, esa era una
imposible de implementar. Y bueno, nosotros entendemos que no, y entendemos, quizá, si se hubiera grabado el capital, otro gallo cantaría. Y se ha dicho en varias oportunidades, se expresó incluso en una conferencia de prensa. Nosotros no vamos a hablar de politización. Por eso no se hizo mención en esta interpelación que estamos llevando adelante a acontecimientos que, dada la responsabilidad que el Ministerio de Salud Pública tiene frente a acciones u omisiones de ACE y en el medio de una pandemia, se dieron y no escapan a esta lógica. Por eso nos sorprende que se haya manejado incluso antes de los aplausos en la conferencia de prensa algunos conceptos sobre la politización de la pandemia en esta interpelación, justamente cuando se dieron hechos en el correr de esta pandemia, algunos hechos donde se vertían expresiones que culminaron con solicitudes o sugerencias de renuncia de algún vocal de ACE, en un claro concepto de clientelismo político o, en el mejor de los casos, de desprolijidades, donde claramente lo político estuvo por encima de lo jurídico. Se dijo aquí también por parte de las autoridades, lo dijo el señor ministro Salinas, que la visita domiciliaria fue un gran debe del gobierno anterior. Creo que se está confundiendo la consulta domiciliaria con asistencia prehospitalaria. El ministro debe saber como médico que la visita domiciliaria la hacen los equipos territoriales de salud en la RAP, primer nivel de atención. La consulta prehospitalaria es otra cosa. Pero tenemos en todo caso derecho a saber cuál es entonces el funcionamiento actual del primer nivel de atención con respecto a las visitas domiciliarias. El funcionamiento, la estructura, la producción, los resultados, con respecto al seguimiento que hace el primer nivel de atención domiciliario, que se diga qué resultados se está teniendo con la complementación. Se ha manifestado aquí, además, que si no hubiesen aumentado las camas de CTI estábamos en el horno. Y esto yo quiero hacer un reconocimiento, es una respuesta muy honesta. Es el reconocimiento a la realidad reciente, desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué usar camas de CTI, más camas? Si la enfermedad grave del COVID tiene malísimos resultados en cuanto a mortalidad en todo el mundo y especialmente en nuestro país. Con medidas de prevención no eran necesarias internaciones en CTI y, por tanto, muertes. Esto desde el punto de vista ético es complejo y tenemos el derecho a puntualizarlo. No se escuchó en su totalidad las recomendaciones del ámbito científico en el documento expresado el 7 de febrero. Luego vino la saturación del sistema, por lo cual, como reconoce el propio ministro, hubo que salir a expandir y abrir nuevas unidades de cuidados intensivos para dar respuesta a una demanda que desbordó al sistema. Y en el peor momento, donde hubo saturación, señora presidenta, porque en abril los tiempos de espera de los pacientes de ACE para acceder a una cama en CTI se triplicaron y murieron algunos compatriotas esperando asignación de una cama. Existió una decisión, con la opinión en contra de la ciencia, de continuar sin restricción de la movilidad para no afrontar el subsidio a esta reducción. Nos preguntamos si tenemos el legítimo derecho de hacerlo. En medicina intensiva, ¿cuántos eventos adversos se registraron? ¿Cuántas infecciones nosocomiales se registraron? Si no se registraron, ¿por qué no se hizo? Hemos recibido información que la cantidad de eventos adversos e infecciones nosocomiales se disparó sensiblemente en todos los centros que tuvieron que aumentar su capacidad instalada. Y estamos hablando en el marco de una interpelación de cuestiones sanitarias, por supuesto. Cuando se nos pregunta qué se hizo, porque parece que también somos los interpelados, ¿qué se hizo entre 2015 y 2020 con el tema de prevención de suicidios? ¿Qué se hizo? Entre otras cosas, se implementó la línea 0800 Vidas, que hoy es la base de lo que se anunció en materia de salud mental, de la tan postergada salud mental. El presidente el 8 de abril de 2020 era interrogado acerca del financiamiento del Fondo COVID y expresaba: el capital es el que hará la fuerza de salir de esta crisis, por eso no vamos a agravarlo. Clara alusión al derrame como instrumento para superar la crisis. El Poder Ejecutivo está dispuesto a una renuncia fiscal para reactivar la economía, premiar al que pone 1 peso, 2 pesos, 1 millón de pesos, al que contrata gente. Esto está SIC.
nos dejaba claro que el ajuste fiscal sobre el gasto público financiaría esa renuncia a recaudar impuestos para premiar supuestamente a las voluntades de reinversión y generación de empleo. Los únicos que aportaron al fondo COVID fueron los asalariados públicos. Al menos parte de quienes impulsan esta política económica están afiliados a esa doctrina de no castigar en lo impositivo a los sectores poderosos porque son supuestamente quienes en el crecimiento van a derramar. En la otra mano también hay quienes hoy están pidiendo flexibilizar ¿hacia dónde? Hacia abajo, está visto, ¿no? Como decía Juseca, está clavado. Hay quienes están solicitando hoy, y no estoy inventando nada, pagar por debajo del laudo. Ahora, el mayor desvelo es el de crear puestos de trabajo, se nos dice. Nosotros también seguimos sin entender. Me pregunto, ¿cómo se explica que con la pandemia instalada hay importantes sumas de dinero en depósitos que se perdieron en 2020 hacia el exterior? Plata de uruguayos. ¿Cómo explicar en plena pandemia que hay un Uruguay grande en cantidad, que le va mal, y muchos a los que le va muy mal, y hay otro Uruguay al que no le va tan mal? La concentración en la distribución de la riqueza existe, es real, es asombrosa. En medio de una brutal crisis económica, la desigualdad está instalada. Lo entienden todos, se manifestó en sala desde una perspectiva, casi diría yo que irónica, con respecto a medidas de suprimir la modalidad, que por cierto no es una recomendación que haya inventado el senador Olesker, como miembro interpelante. Sería por lo menos poco serio afirmar eso, ¿no? El 30 de marzo, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, nos decía, debemos blindar a abril para reducir los indicadores de la pandemia y volver a una situación de relativo control. Un mes después, el propio presidente hablaba tomando el concepto de la necesidad de blindar mayo. Lo entienden todos, es probable que un porcentaje de eso que parece un número frío, aislado, un porcentaje de esos 5.700 ciudadanos y ciudadanas, probablemente se hayan ido sin entenderlo. Y esta oposición que hoy, a varios meses de instalado este gobierno y a varios meses de instalada esta pandemia, recién hoy está llevando adelante en esta Cámara una interpelación legítima, reitero. Pero alguien puede estar escuchando distraído y pensar, pero no votaron nada, ninguna de las acciones que se tomaron desde este gobierno para paliar la situación de pandemia, no votaron nada. Sí, votamos, aún siendo muy críticos. El proyecto de ley que votamos y que hoy conforma el Fondo COVID, para nosotros, con críticas, lo votamos, pero iba en contra de la tendencia mundial fiscal frente al COVID, que supone apoyar a los distintos sectores de la sociedad con ayuda económica y no castigar los ingresos que ya se están viendo menguados. Varios países, no lo inventamos nosotros, no lo inventó el Frente Amplio, han considerado aumentar los impuestos a los sectores más ricos de la sociedad a través de impuestos de patrimonio, aumento de la tasa de franja más alta del IRPF, impuesto a la herencia, entre otros, para dar de esta forma, brindar ayudas que eviten el aumento de la desigualdad y permitan reactivar la economía. Los empleados públicos, en definitiva, no se encuentran dentro de los más ricos del país, por lo que no se comprende mucho la racionalidad de este impuesto a la luz de las tendencias internacionales. Pero aún así lo apoyamos. En la exposición de motivos se fundamenta el impuesto en la estabilidad del funcionario público. Y dimos esa pelea acá. La estabilidad del funcionario público es un derecho del funcionario, como también uno de los pilares del servicio público uruguayo que contribuye, entre otras cosas, a la independencia, imparcialidad y a evitar la politización y la toma de represalias políticas contra trabajadores del Estado. Pero si el objetivo del gobierno era recaudar una suma X de dinero con este impuesto, entonces, ¿por qué no incluyó en esa recaudación a quien recaude más? Grabando, como se dijo, fuentes de riqueza superlativas y suntuarias, pertenecientes o relativas al lujo, por si nos queda poco claro de qué estamos hablando. No, se eligió otro camino, sí lo apoyamos y nos pusimos en la primera línea para apoyarlo, a nosotros mismos. Para algunos la solidaridad es voluntaria, permitiéndose efectuar donaciones simbólicas, no proporcionales a los capitales, y para otros es forzosa,
gravándoles excesivamente su salario. Pero aún más cuando se habla de esto, también estamos hablando de las mujeres. Sí, por favor. No es necesario porque tiene 30 minutos. Gracias, Presidenta. Bien, retomo entonces. Veníamos hablando de ese fondo COVID que votamos desde esta bancada, y donde la mayor parte de los empleados públicos tenemos claro que son mujeres, señora Presidenta, que a su vez son uno de los grupos sociales más afectados. Silencio. Saben, es muy difícil seguir a los... Silencio, por favor. Es muy difícil seguir lo que está diciendo quien está en uso de la palabra con el murmullo permanente. Así que les agradezco la colaboración. Puede seguir, señora senadora. Gracias, Presidenta. Decíamos que la mayor parte de los empleados públicos son mujeres, que a su vez son uno de los grupos sociales más afectados en la pandemia, ya sea por la pérdida de trabajo o sea por el aumento de las tareas de cuidado, lo que en definitiva hace retroceder, mal que nos pese, en el esfuerzo de una mayor igualdad de género que se ha trabajado tanto por hombres y mujeres de todos los partidos políticos. Un informe de CEPAL sobre la temática señala que la pandemia va a provocar una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres que representa un retroceso de al menos 10 años, pues estas se encuentran ocupadas mayoritariamente dentro de los sectores más afectados. Y no estoy hablando de los 10 años de gobierno del Frente Amplio, estoy hablando del trabajo colectivo de mujeres fundamentalmente, pero también de varones de todos los partidos políticos en materia de políticas de género, por si acaso alguien interpreta algo diferente. Con respecto al futuro, entendemos que el Gobierno no tomó la totalidad de las medidas recomendadas a través del asesoramiento científico interdisciplinario de alto nivel, como fue el GATT, para la toma de decisiones en las políticas públicas para enfrentar la pandemia. Como nos ilustró el propio ministro en su momento citando a Boris Johnson en su exposición, nadie sabe cuándo va a terminar esta pandemia. A partir de hoy, ¿quién determinará las políticas sanitarias? Será el Ministerio de Salud Pública o Presidencia de la República, sin asesoramiento de la comunidad científica. Es una pregunta concreta, totalmente lógica, que nos hacemos en cuáles van a ser las medidas, por ejemplo, ante un posible brote que ojalá no tengamos, con una variante X que surgiere. Por último, y con respecto tan solo a uno de los tantos colectivos afectados, intentaré ilustrar a través de una conversación real en un punto X de nuestro país. Decía un vecino, están vacunando a los jugadores de fútbol. En un acuerdo entre Conmebol, el gobierno, la AUF, se acordó en aquel asado, ¿te acordás? Los están vacunando en el Estadio Centenario desde esta mañana temprano. Y ojo, que está bien, está bien. Quieren que el fútbol no se detenga, por eso además lo televisan. Y me parece bien porque soy futbolero a muerte, como el mejor, y me gusta ver fútbol. La pelota no se mancha, además también son trabajadores. Y tienen derecho a vivir de su trabajo. Ahora, la cultura se paró junto con los otros, con los primeros casos de COVID y hasta hoy que comienza a implementarse con medidas esta salida, pero recién parece que gradualmente comienza a volver. La situación de los trabajadores de la cultura preocupó menos. Por ejemplo, si estaban vacunados, no ya si comen o no, pagan el alquiler o la luz, el agua. La cultura la vino remando bastante en soledad. Hay cosas que importan o molestan menos que otras. Cuestión de prioridades que le llaman, o quizá de estrategias. Gracias, Presidenta, era todo lo que tenía para decir.